Muy buenos días, nuevamente en nuestro programa de Cita Médica, hoy 24 de agosto del 2012, con la intencionalidad más grande para que todos estemos muy bien, para que procesemos el día, para que lo saludemos y para que nos sintamos reconfortados, animados y agradecidos con este momento de la existencia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy importante, el doctor Harold Augusto Quintero. El doctor Harold Augusto es un distinguido ginecólogo obstetra de nuestra ciudad y además especialista en imágenes diagnósticas para ginecología. Doctor Harold, buenos días. Muy buenos días, doctora. Cuéntanos tu recorrido. Bueno, básicamente pues yo soy médico ginecólogo y obstetra. Laboro acá en la ciudad de Manizales, con especial énfasis pues en la parte de gestantes y un poco más énfasis en la parte de ultrasonido diagnóstico. Y ya en un programa anterior tuvimos oportunidad de hablar pues sobre el tema de ultrasonido y también pues en lo que es la consulta de ginecología obstetricia. Bueno, doctor Harold, hay muchos pacientes que me han dicho que por favor les informe oportunamente el número del teléfono al cual ustedes pueden llamar a nuestra línea de cita médica, al 886-8000, porque este tema desde ya es supremamente trascendental. Bueno, doctor, cuéntanos, en este momento Manizales, ¿cómo es la tasa de embarazos? ¿Cómo es el comportamiento, la estratificación de los embarazos? ¿En qué sectores hay mayor cantidad? Bueno, o sea, la estratificación de los embarazos en general en nuestra población colombiana tiene unos altos índices en las clases de pronto más bajas, donde los programas de planificación de pronto no han logrado el impacto esperado dentro de los programas de salud. De pronto en clases más altas pues se ha logrado que estos programas sean más efectivos y en ciertos departamentos también de que la tasa de nacimiento por cada 100.000 habitantes sea menor, también reduciendo de esta forma la tasa de morbilidad y mortalidad tanto materna como neonatal. Entre, digamos, tengamos una tasa menor, hay también una mejor posibilidad de tener una mejor cobertura, atender mejor a las pacientes y atender a la mayoría de las pacientes que logren llegar a un estado de embarazo. Y ojalá que sea un embarazo deseado, buscado y planificado, tanto con tiempo adecuado para tomar unas medidas desde varios aspectos antes de que se embarace la paciente, como de empezar sus controles desde el inicio temprano pues, del embarazo. Entonces, ¿qué podemos identificar nosotros? ¿Cuáles son estas causas de por qué nuestras niñas, nuestras mujeres de los estratos socioeconómicos más vulnerables se están embarazando? ¿Por qué es que hay una falla a nivel educativo, cultural, o el Estado no está haciendo lo suficientemente presencial como para que se intervenga esta parte? Pues hay una parte, yo creo que hay compromiso de todos y todos tenemos cierto grado de responsabilidad en que sea exitoso este desarrollo pues, de los programas. Pero tanto hay una responsabilidad estatal como de las personas de salud, como también una responsabilidad del paciente o de la persona que está recibiendo las guías y las sugerencias y la atención en salud. O sea, también tiene unos compromisos para tratar de lograr que estas tasas disminuyan. Por ejemplo, en el caso de embarazos en la adolescencia, pues una mejor asistencia a este grupo desde la parte educacional, también asistencia a los padres de estos adolescentes para que se apersonen, porque de pronto ellos todavía no tienen conciencia de la vulnerabilidad que tienen de muchas situaciones y para que ellos estén pendientes, para que los estén acercando a las diferentes instituciones médicas, para que estén en las actividades de promoción, actividades de prevención, para lograr que se den las situaciones en una forma programada y no en una forma inesperada. Aquí pues un llamado de atención muy importante para que nuestros colegas que están al primer nivel
en atención, que es el nivel más importante, el que impacta realmente con nuestra sociedad, estén haciendo una verdadera labor educativa, porque esta es nuestra labor. La labor del médico principalmente es la educación. Vamos a comunicarle a estos adolescentes tan bellos que nosotros tenemos aquí, que son llenos de energía, a estos muchachos, que hay otras situaciones más importantes que multiplicarse, que procrear. Tenemos que estudiar, tenemos que progresar, tenemos que mirar el mundo desde otra óptica que haga que nos proyectemos al futuro como un país lleno de posibilidades. Así pues, también hacemos un llamado de atención a los estamentos de educación para que ellos trabajen más intensamente por la no desescolarización y en pro de que estos muchachos tengan una mejor educación sexual, porque es indiscutible, doctor Harold, el sexo es algo maravilloso, delicioso, y vamos a desligar la parte del sexo de la parte de multiplicación, la parte concepcional, o sea, una parte es el disfrute y otra parte es cuando nosotros ya decidimos ser padres de familia, porque ser padre de familia ya tiene una connotación supremamente grande y ya muy definida. ¿Cuándo nos vamos a convertir en padres de familia y cómo lo vamos a hacer? Ya con este preámbulo vamos a pasar a un tema que es de trascendental importancia, como lo es el momento ya de nuestra embarazada, cómo debe alimentarse la embarazada. Doctor, ¿qué pasa cuando una mujer se percata de que está en embarazo? ¿Por qué la evolución en el primer trimestre del peso de esta mujer? Bueno, es muy importante ese primer trimestre del embarazo, el aspecto nutricional de la paciente, pero se deben tomar medidas preconcepcionales en la situación también desde el punto de vista nutricional. O sea, una mujer que está pensando en embarazarse debe implementar unos hábitos adecuados de nutrición desde antes del embarazo, tratando de tener una dieta más adecuada, más balanceada, y se ha comprobado que hay ciertos suplementos que van a tener beneficio en la formación del bebé desde que se consuman desde antes de la gestación. Específicamente estaría hablando de lo que es el consumo del ácido fólico, que en algunos países, por ejemplo, se suplementa en el pan. Entonces el pan viene pues con una harina fortificada con el ácido fólico para lograr unos niveles adecuados en la población femenina en edad reproductiva. Donde no se tienen estos planes a nivel nacional, entonces se debe dar la suplementación de forma exógena, o sea, en forma de tabletas, idealmente porque si no se tienen unos niveles adecuados de ácido fólico, por ejemplo, desde unas 8 semanas previos al embarazo, esto va a incidir notoriamente en la formación de órganos en las primeras semanas de la gestación, o sea, cuando la mujer todavía ni siquiera ha ido a su primer control prenatal o aún no tiene conciencia de que está en embarazo. Entonces, mujer en edad reproductiva que no esté tomando medidas serias de planificación, idealmente debería estar tomando, o que está en una búsqueda de un embarazo, tomando suplementos de ácido fólico para evitar alteraciones, básicamente algunos tipos de malformaciones que se relacionan con ellos. Del tipo, por ejemplo, de alteraciones en la parte de desarrollo de la columna vertebral, que se llama espina bífida, y algunas lesiones a nivel cardíaco, otras en la parte del desarrollo de la línea media del rostro. Entonces es importante esta prevención. Ya cuando se ingresa en el primer trimestre del embarazo, entonces hay unos ciertos cambios también en las sensaciones que tiene la mujer y en su forma de percibir el embarazo. Para unas es más acentuado, para otras menos acentuado, como es el caso de los antojos, como es el caso de las náuseas, del mismo vómito que pueden presentar en este primer trimestre. Todo esto dado por algunos incrementos en ciertas hormonas debido al desarrollo y a la implantación del área placentaria en el útero. Entonces aumentan niveles de progesterona, por ejemplo, y todas estas sustancias beta-HCG hacen que se den unos síntomas más acentuados.
La paciente desde el principio de la gestación es importante valorarla, valorar su índice de masa corporal, valorar su peso y la proporción con la talla, que en eso va relacionado el índice de masa corporal, y basado en esto es ver la progresión que se espera que tenga a lo largo del embarazo en su ganancia de peso. Se debe recomendar desde un principio que tengan unos hábitos de horarios adecuados. La mujer en embarazo tiende a ser hipoglicémica en la mañana, o sea, en ayunas, tiende de por sí a tener el azúcar bastante baja, entonces ella no debe posponer el momento de su primera ingesta en la mañana, debe tratar de desayunar lo más temprano posible, o si de pronto no le queda fácil desayunar porque no está acostumbrada, por lo menos tener la ingesta de una porción de alimento, de una fruta mientras ya prepara el desayuno y llega a la hora habitual, porque la tendencia a tener un azúcar bastante bajo. Y ese azúcar bajo hace que aumenten, que sea un fenómeno como de ayuno, y ese fenómeno de ayuno produce una sustancia que llaman cuerpos cetónicos, pasan la placenta y pueden ser un poco perjudiciales. Entonces se recomienda fraccionar la dieta, iniciar temprano, por lo menos tener unas 5 ingestas en el día, desayuno, almuerzo y comida, media mañana, media tarde, y si se acuesta, ojalá tenga un horario no tan tarde de acostarse, pero por ahí una horita antes consumir algo ligero. Bueno, doctor, nos ha dado una pauta supremamente importante y muy clara. El ácido fólico es una sustancia que nos protege no solamente a nivel del tracto gastrointestinal, puesto que ella hace que las vellosidades intestinales se prolonguen y tengan una mayor fase absortiva de los nutrientes que nosotros podamos consumir, no solamente a nivel digestivo, sino a nivel cardiovascular como protector, ¿sí? Va a disminuir radicales tóxicos y nos va a ayudar a que las arterias puedan tener esa compliance que necesitan para que la presión arterial se comporte en una forma dinámica y fisiológica. Y a nivel de la gestante, entonces va a hacer que esa gestante tenga una mayor tolerancia oral, tenga una mejor formación de lo que es el tubo neural del embrioncito, que es algo tan sensible. Y doctor, cuéntenos, ¿en qué fase del embarazo de este nenecito se está comenzando a formar ese tubo neural? Bueno, esa es una actividad muy dinámica que hay el desarrollo del sistema nervioso central. Realmente, digamos, la parte de organogénesis embrionaria, llamamos embrión al producto de la concepción antes de las 10 semanas de embarazo. Esas 10 semanas siempre las contamos a partir de aproximadamente de la fecha de última menstruación, del primer día de la fecha de última menstruación. Por eso es importante que todas las mujeres lleven un calendario menstrual donde vayan registrando y tachando los días en que menstruan, porque basado en eso se van a llevar los datos de la edad gestacional que tiene la paciente. Las 10 primeras semanas se da la organogénesis, de un total aproximado de 40 semanas que tiene el embarazo. O sea que estas 10 semanas iniciales son determinantes. En la fase inicial va a haber un desarrollo rápido de lo que es la parte cerebral, o sea, hablando del sistema nervioso específicamente, y se van a formar unas 3 vesículas inicialmente a nivel cerebral, y después de esas 3 se originan 2 más, 5 vesículas, que son las que van a dar origen a las diferentes estructuras intracraneales. Pero simultáneamente se está llevando un desarrollo a nivel del sistema nervioso central de lo que es columna y médula espinal. Entonces aproximadamente entre los días 22 y 30 ya hay un desarrollo casi definido de esas estructuras. Por eso muchas veces si la mujer ya en el momento en que apenas hace conciencia de que tuvo un retraso menstrual, pasaron 2 semanas, 15 días, más el mes que llevaba pues desde la última menstruación, ya va en un día 35. Entonces por eso, y en ese momento apenas va a ir a consultar y todavía no ha hecho suplementación de ninguna sustancia. Por eso es importante que esa suplementación se haga desde antes del embarazo. Miren pues ustedes qué importante es. Vamos a hacernos conscientes de cuándo vamos a desear nosotros concebir, cuándo vamos a desear tener un hijo. ¿Para qué? Para que nos programemos desde antes y nuestros niveles de ácido fólico estén en un nivel adecuado.
Doctor, esta pauta es muy importante, sobre todo porque nosotros los médicos desde la consulta de primer nivel deberíamos estar insistiendo en la adolescente, en la persona, en la mujer en edad reproductiva, que estemos en consulta, no importa el motivo de consulta, que aprendiéramos a preguntarle, ¿usted tiene hijos? ¿Quiere embarazarse próximamente? ¿Cómo está su nutrición? Y esa pauta que nos acabas de dar, doctor, acerca de la importancia, la trascendencia que tiene la primera comida para esa embarazada es un dato muy trascendental. ¿Por qué? Por lo de los cuerpos cetónicos, por cómo nosotros podemos comenzar a estresar ese embrioncito. Entonces, el estrés no solamente lo vamos a sentir nosotros, porque estamos comiendo de una forma deficitaria, también el embrioncito va a comenzar a presentar estrés. De allí que en ese momento en el que todas las estructuras se están definiendo, todos los órganos se están acomodando, es muy importante que haya una muy buena armonía entre lo que es la nutrición, la disminución del estrés que se pueda presentar en ese momento, para que las estructuras de ese embrión, de ese nuevo ser, estén muy bien dispuestas. Bueno, doctor, entonces algunas pacientes se quejan por la mañana, tienen muchas náuseas. ¿Cómo hacen ellas para que no presenten estos síntomas y puedan tener una mayor tolerabilidad de la primera ingesta? Bueno, esta situación es relativamente frecuente, se da en gran parte de las embarazadas. Se pueden dar algunas medidas de fraccionar la dieta, ¿sí? Entonces, que la dieta no sea tan abundante, que traten pueden tomar el líquido con cierta anterioridad, tratar de no consumir abundante líquido con los alimentos, sino consumirlo media hora antes, por ejemplo, lo que es la parte líquida. Si va a tomar jugo, tomarlo de pronto antes del almuerzo, un poquito antes, para que vaya facilitando y disminuyendo estas náuseas en el principio. Fraccionar la dieta, que la dieta no tenga tanto componente grasoso, ¿sí? Digamos lo que entre comillas se llama una dieta un poquito seca. Hay una medida que es un poco, pues se ha estudiado a nivel científico y es muy práctica de realizar y muy fácil de realizar, y algunas pacientes tienen muy buena respuesta. Es simplemente un punto de masaje en la zona palmar de las manos. Entonces, hay algunos estudios que han tratado, es un punto de digitopresión. Ajá. Entonces se mide con 3 deditos a partir de la línea que tiene acá la muñeca, y acá va a encontrar que uno tiene 2 tendones. Entre esos 2 tendones, donde dan los 3 deditos, se hace masajito. Ese masaje se puede usar un minutico a cada lado, en cada mano, y disminuye notoriamente lo que son principalmente las náuseas. Entonces es un punto de digitopresión que les puede ayudar, y ayuda bastante. Afortunadamente este síntoma cede después del primer trimestre, bastante. Entonces, pues son muy pocas las pacientes que persisten realmente con náuseas y vómito después. Ya sería una patología que se llama la hiperemesis gravídica y que puede ser realmente muy seria, necesitan en algunas ocasiones asistencia hospitalaria, porque puede llevar a grados de deshidratación o grados de desbalance hidroelectrolítico. Entonces, esta medida que les digo, pues para los casos habituales de náuseas básicamente y vómito pues muy matutino, ¿no? Y en verdad tiene una buena respuesta, sobre todo para las náuseas. ¡Ay, qué bueno! Aprendí. Preguntico efectivo. Definitivamente en este programa he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, eso me satisface también. Ah, qué rico. Entonces hoy aprendí algo nuevo, vamos a repetir. Hay un punto que está desde la muñeca, 3 deditos, entre los 2 tendones que encontramos. Allí vamos a hacer una digitopresión, seguramente hay un punto de estómago ahí. Entonces allí vamos a hacer digitopresión para tener una disminución en esa sensación de náuseas antes del desayuno, y yo creo que eso sirve también para los pacientes que no estén en embarazo. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un dato importante. También hay un tipcito.
Yo le recomiendo a mis pacientes también que cuando tienen esa sensación de náusea, entonces aprovechen a su pareja para que antes de levantarse les lleven un tecito, mitad leche, mitad agua, el tecito y una tostadita que la han calentado a la hornilla por lo del carbón activado, ¿sí? Entonces, con estas dos medidas podemos disminuir la emesis gravídica y además aprovechamos para que nos contemplen un poquito. Aquellas que no tienen un compañero estable, pues siempre habrá alguien en la casa que nos quiere contemplar un poquito y eso hay que aprovecharlo, porque si en ese momento estamos multiplicándonos, también necesitamos mucho amor, no solamente la ingesta de lo que nosotros comamos, sino la ingesta de esa parte afectiva que es tan trascendental y tan importante. Recordemos que desde este momento ustedes ya pueden comunicarse al 886-8000, nuestras líneas están abiertas a todas las inquietudes suyas. Bueno, doctor, ya vamos pues pasando por el primer trimestre de embarazo, donde ya ocurrió la organogénesis, donde ya todas esas estructuras del embrión están casi que terminando de acomodarse y ya vamos terminando, pero hay otras pautas importantes. ¿Cómo debe ser ese balance que debe tener la paciente entre lo que son proteínas, reguladores, carbohidratos? ¿Cómo debe ser esa dieta? Bueno, más o menos hasta la semana 10 hablábamos que se daba la parte se llamaba embrión. Después de la semana 10, que ya se ha completado la organogénesis, ya hablamos del feto. Y más o menos decimos que después de la semana 13 aproximadamente ya se acabó el primer trimestre y empiezan los 2 trimestres finales del embarazo. En estos trimestres va a haber una gran ganancia de peso. En el feto va a haber más, ya como hubo formación de los órganos, ahora va a haber un gran desarrollo, maduración y crecimiento. Y similarmente, en la madre van a haber unos cambios, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Dentro de los cambios a nivel físico, esto implica un crecimiento, por ejemplo, en el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, va a haber un gran aumento en el número de glóbulos rojos. También va a haber un aumento en el volumen sanguíneo como tal, o sea, el plasma que acompaña a los glóbulos. Va a haber un aumento en los depósitos de grasa. Y todos estos cambios van a requerir un aporte adicional, sobre todo de ciertas sustancias. Entonces, se trata de que más o menos un 20%, por ejemplo, de las calorías que se ingieran sean determinadas básicamente por las grasas, aproximadamente un 30% por proteínas y un 50% aproximadamente por los carbohidratos. Lo importante es que estos diferentes grupos se optimicen los tipos de alimentos que se consumen, no es cualquier tipo de carbohidrato, ¿sí? Entonces debemos hacer comidas repartidas en el día, pero con alimentos de los diferentes grupos de lo más adecuadamente posibles, ¿sí? Entonces debe tener la mujer embarazada un aporte adecuado, por ejemplo, de la parte de proteínas, dándose esta a través de bebidas lácteas, por ejemplo, sin exagerarlas tampoco, porque deben tener un punto de equilibrio aproximadamente por ahí más o menos entre 2 y 3 porciones al día, ¿sí? Y las proteínas también a través de la carne. Se recomienda en el embarazo la ingesta de 1 vez por semana de pescado básicamente. Debe hacerse porque las sustancias, el fósforo y todo esto nos ayuda para el desarrollo cerebral. Entonces es importante la ingesta al menos 1 vez de pescado. Se prefiere de pronto pescado como de aguas profundas. A veces, por ejemplo, no exagerar o hacerlo muy repetido el consumo, por ejemplo, de atún, que es más vulnerable a la contaminación con mercurio y plomo que hay en los mares. Entonces hay que tener esta precaución, entonces tampoco exagerar el pescado. 1 vez por semana es una dosis adecuada. Y es una forma de proteína, entonces varía, proteína en forma de pescado, otros días va variando en la medida de las posibilidades otro tipo de carnes. Lo mismo lo que serían alimentos pues, como el frijol, el grano, que lo va variando día a día, ¿sí? Dentro de las grasas
hay varias formas de consumo de grasas, entonces puede usar dentro del aceite que usa, puede usar el aceite de oliva en las ensaladas, por ejemplo, es una grasa adecuada. En las almendras y en las nueces tiene una rica composición de tanto calórica a través de grasas con omega 6, entonces es una forma adecuada del consumo de grasas. ¿Cuáles grasas no recomendaría? Pues lo que son los fritos, porque a veces dicen, ¿como bien? ¿Y qué come? No, muchas empanadas, muchos buñuelos, muchas cosas hechas en aceite que vuelve y se refrita, y eso no sería adecuado, ¿sí? Y ya dentro de los carbohidratos, pues, ¿qué nos recomendaría? Las bebidas, por ejemplo, gaseosas, no se recomiendan durante la gestación. Hay algunas que tienen cierto como ya categoría dentro de las embarazadas y las consumen mucho, pero no es recomendable el consumo de gaseosas, bebidas endulzadas, y tratar de que los jugos no sean jugos envasados que han estado mucho tiempo transportándose y sometidos a altas temperaturas en el transporte, sino sean bebidas frescas, jugos naturales, ojalá recién elaborados y bajos en azúcar, ¿sí? Serían formas de consumo. Ya las harinas habituales, lo que es el carbohidrato en la forma de la arepa, por ejemplo, que acompaña la dieta tradicional de nuestras regiones, se debe pues consumir en la cantidades habituales. Bueno, doctor, ya regresamos con ustedes después de un pequeño corte de comerciales. Estás viendo Cita Médica. Estás viendo Cita Médica. Bueno, doctor Harold Augusto, ahorita vamos a hacerle un poquito de hincapié a esa parte tan importante que es la suplementación de hierro, calcio, zinc. ¿Cómo es, en qué radica la importancia de poderse estar complementando con hierro, de poderse estar complementando con calcio? ¿Por qué estas sustancias? ¿Para qué nos van a ayudar? Bueno, en el embarazo es importante la suplementación del hierro, o sea, de las sustancias que realmente necesitan el ácido fólico que hablamos al principio, y el hierro necesita una suplementación durante el embarazo, teniendo en cuenta que se va a incrementar la masa de glóbulos rojos y que este crecimiento fetal en el segundo y tercer trimestre lleva a la formación rápida de nuevos glóbulos rojos, entonces se van a consumir los depósitos que hay y se va a requerir más hierro para que haya materia prima para esta producción. Entonces, el hierro se debe suplementar desde el segundo trimestre, ya después de que ha pasado la época de las náuseas y la mala tolerancia, sí. Es recomendable iniciar la suplementación de hierro. Hay que tener en cuenta pues una dieta adecuada que aporte hierro, o sea, lo que hablamos ahora de, por ejemplo, la carne, dentro de los vegetales, de pronto hay algunos con buenas cantidades, por ejemplo la espinaca, entonces tratar de implementar en esos alimentos, pero igualmente se va a requerir la suplementación. El bebé también va a almacenar parte de hierro a nivel de su hígado, de su vaso, de médula ósea, y si él no tiene el adecuado aporte, lo va a extraer de la parte materna. Entonces la mamá debe suplementarse. Generalmente se da una dosis diaria de hierro en forma de sulfato ferroso, fumarato ferroso, y que va a permitir suplir las necesidades durante la gestación. Hay una, digamos, anemia que se llama fisiológica en la segunda mitad del embarazo, donde la hemoglobina desciende comparativamente con la que se inició en el embarazo, pero es debido a esta gran formación de glóbulos rojos y un poco de dilución dentro del componente sanguíneo de los glóbulos rojos. Hay que prepararla a la mamá porque va para un proceso de parto. En el parto va a haber una pérdida de sangre y ella tiene que estar preparada para después del parto seguir con la lactancia. Entonces tiene que haber una suplementación adecuada, logrando de esta forma
evitar complicaciones en esta etapa. Se estima que en un parto normal se pueden perder hasta 500 centímetros de sangre y en un parto quirúrgico, lo que sería una cesárea, hasta 1 litro de sangre, hasta 1000 centímetros cúbicos. Entonces se debe sopesar que una mamá nos debemos anticipar para que no llegue anémica al momento del parto, ¿sí? Hablamos de anemia con hemoglobinas por debajo de 12, entonces se debe chequear al final del embarazo cómo está el nivel de hemoglobina y hematocrito con un examen que se llama pues, un cuadro hemático. En este cuadro hemático verificamos que ya al final, 8º mes aproximadamente, la mamá está con unos buenos niveles de hierro y si hay necesidad de potenciar un poquito más la suplementación. En cuanto al calcio, el calcio es una sustancia muy importante para la formación ósea del nuevo bebé y también el calcio que no sea suficientemente aportado, el bebé lo va a lograr sacar de las estructuras óseas maternas. Entonces, una dieta bien balanceada debe suplir el calcio necesario. O sea, si la mamá tiene una dieta adecuada, generalmente suple el calcio. Pero dentro de esta dieta adecuada debe tener el soporte de las sustancias que hablábamos antes, unas basado en el aporte de ciertas sustancias de carácter lácteo, ¿sí? Ciertas semillas también aportan calcio, nueces, almendras, las bebidas lácteas, ajonjolí. El ajonjolí también. Entonces, todas estas sustancias, si la mamá las está ingiriendo normalmente, va a tener unos buenos niveles de calcio. A nivel general se da una suplementación. No es universal, algunos países no hacen la suplementación de calcio. En nuestro medio, dado las condiciones nutricionales, es conveniente seguir las pautas de dar el aporte del calcio adicional en el 2º y 3er trimestre. Hay que ver el grado de tolerancia. Algunas pacientes no tienen adecuada tolerancia al calcio por sobre todo síntomas digestivos, entonces hay que ver cuál es el mejor calcio que se les puede aportar para que tengan una mejor tolerancia. Aquí con este recuento que nos está realizando el doctor Harold Augusto, podemos nosotros dimensionar la trascendentalidad que tiene el embarazo. Es decir, el embarazo es de los momentos más definitivos que tiene el ser humano, ¿sí? De allí que el embarazo debe ser programado, deseado, para que ese embarazo pueda transcurrir en la forma más armónica y humana, para que ese embarazo impacte sobre nuestra vida y sobre ese ser que ya viene a adornar nuestra vida, ¿sí? Bueno, doctor, y vamos a darles unas pauticas. ¿Cómo hacemos nosotros también desde ese punto de suplementación para que de pronto podamos también aprender a prevenir un poquito lo que es la preeclampsia, o sea, complicaciones ya en este periodo de embarazo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gestante para monitorizarse, su dietica como debe ser? ¿Qué importancia tiene la complementación nutricional en de pronto hasta prevenir una preeclampsia? Claro, aquí entra el tema de pronto del calcio, de nuevo. Entonces se ha visto que la suplementación de pronto de calcio en países desarrollados, donde la población tiene unos adecuados niveles de calcio, no tiene mucho impacto para reducir la preeclampsia. Pero en países donde los niveles de calcio no son tan adecuados, no son tan buenos, sí se ha visto que puede haber un impacto con la suplementación de calcio. O sea, los estudios han estado un poco controvertidos, pero se puede de pronto extrapolar un poco que donde los niveles iniciales no son buenos, puede ser útil la suplementación. Básicamente acá en Colombia se han hecho también algunos estudios que han documentado y respaldado que sí sería prudente la suplementación de calcio como una sustancia que ayuda a la prevención de la preeclampsia. Preeclampsia es el incremento de la tensión arterial durante el embarazo, acompañado de pérdida de proteínas en orina, que se llama proteinuria, y de edema o hinchazón. Muchas embarazadas se pueden, para que no se preocupen, se pueden hinchar sin tener preeclampsia. Es un evento que se puede dar en el embarazo. Pero si hay edema y además en el parcial de orina hay proteínas y ya se encuentra la tensión elevada en el examen,
se hablaría de preeclampsia. Entonces, se debe tener bastante precaución para pues, seguimiento en los controles para detectarla y como medida preventiva poder hacer el consumo de calcio. La proporción de sal en la dieta, doctor, ¿cómo debe ser la sal? O sea, la sal debe ser regular, no debe ser ni exagerada ni una dieta hiposódica, debe ser una dieta normosódica, ¿sí? Tanto para la paciente preeclántica como para la paciente normal. O sea, una mujer en embarazo no debe excederse en el consumo de sal. Esto puede producir retención líquida, puede producir ciertos cambios hidroelectrolíticos, no es recomendable, ni tampoco una dieta baja en sal, una dieta normosódica. La creencia de que mujer embarazada come por dos, ¿cómo podemos nosotros asimilar esa creencia? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿O cómo es que nosotros debemos interpretarla? No, yo pienso que a veces intentamos justificar nuestros hábitos con este tipo de creencias. Hubo un tiempo en que las embarazadas la tendencia era que comieran ligeramente. Después que eran 2 seres, entonces quedaba que comer por 2. Realmente las necesidades calóricas de las mujeres embarazadas no es que se disparen abrumadoramente ni como por 2. Se incrementan levemente si la mujer viene recibiendo una dieta adecuada. O sea, una mujer que come balanceado, que come los diferentes tipos de nutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas adecuadas, no debe hacer esfuerzos pues, muy marcados en el embarazo, simplemente ajustar horarios, estar más consciente de que debe incrementar ciertos alimentos y su suplementación de pronto de hierro y calcio. El pescadito una vez por semana y las cosas que hemos hablado, pero no se debe hacer una gran variación en la dieta, no debe comer por 2, no debe duplicar sus dosis, ¿sí? Lo otro, no es conveniente ni lo que decíamos al principio, ni posponer tanto la primera comida, porque habría periodos de ayuno, pero tampoco es muy conveniente el otro extremo, que es las ingestas altas, donde pueden predisponer alteraciones en el manejo de los carbohidratos que puede llevar a lo que es la diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional se puede relacionar con fetos muy grandes también en el momento del parto, lo que se llama macrosomía fetal, que son fetos por encima de 4.000 gramos, y estos fetos por encima de 4.000 gramos tienen más posibilidades de tener alteraciones que se llaman distocias en el trabajo de parto, que son alteraciones, dificultad en la salida del bebé o en la extracción del bebé. Entonces se tiene que ser muy cauto en la ingesta de alimentos, porque eso lo puede precipitar. O sea que están los dos extremos, la mamá que tiene muy poca nutrición, que puede tener bebés con retardo del crecimiento, se puede relacionar, y la mamá que se sobrealimenta, que puede tener el otro polo, que son bebés muy grandes con macrosomía, y que después de nacidos pueden tener tendencia a hipoglicemia, hipocalcemia, aumento en el número de glóbulos rojos y tienen complicaciones propias de ese exceso de peso. Miren pues ustedes cómo es muy importante la nutrición. ¿Por qué? Porque es que nos estamos preparando para la vida. O sea que todos esos factores de riesgo cardiovascular que se disparan en nuestra edad adulta han venido precisamente desde la época de la gestación. Entonces, educación. Allí el doctor Harold nos ha dado unas pautas muy importantes. Hemos comido muy poquitas semillas, hay que comer más semillas. Las semillas son muy importantes, nos van a dar muchos micronutrientes, nos van a aportar también calcio y nos van a aportar también omega. Entonces, doctor, nos has dado unas pautas muy buenas. Ahora ya que nos estamos saliendo casi del segundo trimestre, donde la mamá todavía se puede mover un poquito ágil, ¿sí? Ya vamos a esa última parte, a ese tercer trimestre, donde la mamá ya está más incomodita, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a esa mamá? Bueno, ahí es donde hay que ser prudente con el exceso de calorías, ¿sí? Y exceso de calorías, lo que hablábamos, sustancias no adecuadas, bebidas azucaradas, comer en forma repetida, tratar de pronto de cuando se acercan mucho entre una comida y otra. Entonces,
en este momento del embarazo sería prudente restringir un poquito este tipo de, ser más prudente con la dieta, ser más prudente porque ya el gasto energético baja, porque la mujer no tiene la misma disposición para tener actividad física, entonces es prudente. Pero si la mujer ha llevado bien la dieta durante los otros trimestres, probablemente no se va a ver muy limitada porque su ganancia no va a ser exagerada, ¿sí? Su ganancia del cuerpo va a ser el acondicionamiento necesario para tolerar esa ganancia. Entonces, la mujer que tiene gran impedimento, de pronto la mujer que se ha rebasado en sus medidas y ha superado mucho el peso esperado. Hay que seguir las curvas de peso esperado en los controles y ver cómo se está comportando esa ganancia de peso. Dentro de los hábitos, ahora recordando un detalle que a veces no solo es el consumo de los alimentos, sino la calidad de la preparación y la calidad del mismo manejo y manipulación de los alimentos. Hay un caso que a uno le comentan mucho el temor, por ejemplo, a ciertas enfermedades como la toxoplasmosis. Ajá. Entonces la toxoplasmosis, la mayoría llegan comentando que tengo o no tengo gato, porque si tengo o no tengo toxoplasmosis, ¿no? Porque de pronto el examen de toxoplasmosis le salió elevado en una primera cita y tiene que ver mucho con la manipulación de los alimentos. Una persona que no tiene gato en la casa puede tener toxoplasmosis porque se adquiere básicamente es consumiendo frutas o verduras que no están bien lavadas, o carne de cerdo, por ejemplo, debido a que este animal se ha contaminado con aguas contaminadas por toxoplasma. Entonces mire que la manipulación de los alimentos no solo es la calidad de los mismos, sino la misma manipulación la que puede llevar a procesos también infecciosos. Bueno, doctor, entonces vamos a fabricar una buena calidad en los tejidos de nuestro nené con una muy buena alimentación y vamos a estar muy pendientes de todos los momentos en los que se va a ir realizando la organogénesis. También vamos a estar pendientes ya cuando ha terminado la organogénesis en hacer que la fisiología normal del embarazo nos haga sentir que no estamos enfermas, que estamos en un momento maravilloso de la vida que es la multiplicación. Entonces vamos a estar muy pendientes de eso. Y sobre todo porque la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad ya abordamos el mundo laboral. Entonces nos fuimos al mundo laboral a ocupar espacios muy importantes donde nos vamos inicialmente con nuestro bebé puesto. Y yo creo que esa es una de los momentos, de los instantes de la vida en las que más podemos estar con nuestro nené en la formación. Entonces vamos a llevar a nuestro sitio de trabajo una comidita para que a la media mañana tengamos que aportarle y que podamos nosotros pensar, esta es la comida que voy a compartir con mi nené. Por lo tanto, esa comida que yo voy a compartir con él es una comida que es supremamente sana. Nada de esos jugos de cajita, nada de esas gaseosas, nada de esos excesos de harina. No, vamos a aportar frutas. Nosotros estamos en el ambiente más envidiable del mundo, llenos de frutas, entonces vamos a aportarle frutas para que le aportemos una buena cantidad de vitaminas. Vamos a aportarle también brócoli. Recordemos que nosotros hacemos muy poquitas cosas con el zucchini, con el brócoli, con la uyama, y nos van a aportar una muy buena cantidad de vitamina E, de antioxidantes y de elementos del complejo B, que son supremamente importantes para que esas terminaciones nerviosas de las estructuras de nuestro nené puedan tener una buena mielinización, para que las terminaciones nerviosas no tengan cortocircuitos y para que nuestro niño nazca en un ambiente de paz. Doctor, cuéntanos, ¿en qué momentos la mujer debe hacerse su ecografía? ¿Cuántas ecografías debe tener durante su gestación? Bueno, en cuanto a este tema es importante pues, determinar un número mínimo de ecografías que pues, tiene derecho la paciente. Idealmente, en un medio ideal, pues debería tener una ecografía temprana en el primer trimestre, que es importante porque primero va a confirmar el embarazo, segundo va a confirmar la ubicación del embarazo.
nos va a confirmar si un embarazo ubicado dentro del útero, que se llama intrauterino, que es el normal, o fuera un embarazo extrauterino, que es un embarazo llamado también ectópico y que pues requiere tratamiento médico y muchas veces médico o quirúrgico. Entonces es importante, además, verificar el número de fetos, ¿sí? Y también nos permite valorar la vitalidad, si el feto se encuentra vivo y que pues afortunadamente en la mayoría de los casos, pero entonces nos permite confirmar todos estos datos que son bastante importantes: número de fetos, ubicación del embarazo, vitalidad del embrión, tamaño del embrión, porque hay ocasiones en que la mamá no recuerda la fecha menstrual o tenía un desorden menstrual, y esta primera ecografía va a ser la más importante para determinar la edad de embarazo, si hay alteraciones en la fecha de menstruación, si no está clara. Entonces se recalcula, basado en esa primera menstruación, la fecha de última menstruación. Y esa la utilizaríamos para hacer las cuentas de la fecha probable y de la edad que lleva embarazo. Hacia, digamos, la semana 11 a 13 con 6 días, se puede hacer una ecografía que se llama una ecografía genética, que no se aplica en este momento a la población general, pero que en pacientes de alto riesgo es conveniente, aunque sería realmente ideal en la población, en el grueso de la población, donde se han encontrado grandes y extensos estudios, sobre todo en Europa, en Reino Unido, que puede determinar si hay riesgo alto o no de alteraciones básicamente de tipo genético. Entonces, incluido el síndrome de Down, que es la más frecuente, y otro tipo de alteraciones en el número de cromosomas, llamadas trisomías principalmente. Además, ya hacia semana 11 a 14, el bebé, pues ya dijimos que ha pasado por la época de organogénesis, ya están todos los órganos formados y ya se pueden visualizar ecográficamente, aunque el bebé es muy pequeño, la mayoría de estructuras, cómo se formó el cerebro, el cráneo, se pueden descartar si hay hernias diafragmáticas, se pueden ver algunas alteraciones cardíacas, cómo se acabó de cerrar la pared abdominal, cómo están las extremidades. O sea, se puede hacer una primera valoración anatómica bastante íntegra. Y además de eso, descartar alteraciones genéticas. Porque hace muchos años, en la década de los 80, 90, se decía, mujer mayor de 35 años se debe someter a sacar líquido para tratar de comprobar que no tenía un síndrome de Down. Y se perdían muchos bebés sanos haciendo ese tipo de búsqueda. ¿Sí? Ahora, con un estudio ecográfico, se puede determinar que de pronto una mujer de 42 años tiene bajo riesgo, pero una de 18 tiene alto riesgo. Entonces, se hace más precisa la selección de qué pacientes se deben someter a pruebas más especializadas. Ya hacia la parte media, digamos, del embarazo, se puede hacer otro estudio ecográfico alrededor de semana 20 a 24, es buen momento, ya ahí se pueden valorar otras estructuras que no se valoraban antes, como es el labio, como es ver el desarrollo cerebral, cómo se está haciendo ya, se formaron todas las estructuras intracerebrales, se puede evaluar mucho mejor la parte cardíaca. Entonces es un buen momento también para valorar crecimiento, para ver las otras estructuras, placenta, cantidad de líquido. Y hacia esta época también se puede hacer una valoración de tamizaje de los vasos uterinos que nos permiten ver el riesgo, sobre todo en pacientes con antecedentes de preeclampsia, en embarazos previos o pacientes con historia de enfermedad cardiovascular o otro tipo de patologías, el riesgo de preeclampsia en este embarazo hacia el final o riesgo de retardo del crecimiento intrauterino. Entonces también es muy útil. Y ya hacia el final del embarazo, semana 32, 34, por ahí, o 34, alrededor 34 más o menos 2 semanas, es prudente para verificar la presentación, aunque pues uno lo puede hacer clínicamente, pero si hay dudas, confirmar la presentación fetal. Valorar el crecimiento fetal, porque es una época donde se dan sobre todo se diagnostican esos problemas de restricción del crecimiento. Valorar el volumen de líquido amniótico, que es sobre todo en esta época donde hay disminuciones, lo que se llama oligoamnios, y valorar si hubiera alguna de estas alteraciones con pruebas más especializadas, el bienestar fetal, usando técnicas como es el Doppler o otras técnicas de bienestar, o el perfil biofísico que valora cómo se desenvuelve el bebé en ese medio, cómo están sus movimientos respiratorios, su tono fetal, su actividad,
la cantidad de líquido, todo eso se llama perfil biofísico y se puede valorar durante todo el embarazo, pero es muy útil en el tercer trimestre. Bueno, estas son pautas muy importantes. Qué rico que nuestros ecografistas se preparen muy bien para que puedan precisamente realizar una detección temprana de alguna de estas alteraciones, doctor. Aquí en nuestra ciudad tenemos la ventaja de tener unas buenas imágenes diagnósticas. Sin embargo, también es un llamado para ellos, para nuestros colegas que hacen ecografía, para que lo hagan en una forma más despacio, para que compartamos con esa mamá ese momento tan lindo que es el de la multiplicación y para que también le podamos advertir en el caso de encontrar alguna alteración y podamos orientarla, porque al fin y al cabo el profesional que está haciéndole el seguimiento ecográfico a esta paciente también es médico. Claro. Bueno, doctor, cuéntanos dónde te podemos ubicar, cuál es tu dirección, tu teléfono, dónde podemos solicitar tus servicios. Bueno, ahí en este momento estoy laborando en el Centro Médico Santa María, estoy empezando a laborar en este centro, ubicado en la cercanía del Colegio San Luis, teléfono 885-2979. Aquí en pantalla aparecen los datos, en la calle 54, número 2694. La institución pues, se llama Progestar y básicamente estamos empezando con los servicios de ecografía, una ecografía pues especializada, tanto se hace la ecografía básica, pero lo que comentaba la doctora, con una interacción con la paciente, porque nosotros afortunadamente en ese momento tenemos la oportunidad de interactuar de la paciente que a veces no tenemos en la consulta. Ahí podemos disponer de ese tiempo y hablar de situaciones del embarazo que a veces les aquejan a las pacientes. Se hace la ecografía básica, hace la ecografía especializada, también la ecografía de detalle, la ecografía Doppler y la ecografía genética. Básicamente son los estudios que estamos realizando. Más adelante tendremos servicios nuevos y también novedosos que nos están desarrollando en el momento en la ciudad para aportarle a la población femenina de las diferentes familias. Doctor Harold Augusto, ha sido un gusto muy grande. Con mucho gusto. Ese nombre es un hermoso nombre. Muchas gracias, doctora. Porque es un nombre amplio, bueno, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Esperamos que este programa haya cumplido con las expectativas para ustedes. Los despide la médica Doris Amanda Henao Serna, médica cirujana colposcopista, egresada de la Universidad de Caldas. Les recuerdo mi número de celular 310-3900-856, 310-3900-856 y mi correo electrónico dorisa con Y y con S, dorisa3@hotmail.com. Preparémonos para un fin de semana muy feliz.